días. Voy a presentar pues, un breve texto en relación a la tradición psicoanalítica. De hecho, más bien lo que voy a tratar de establecer también es un vínculo con el Estatuto de la Psicología Social, ¿no? Me parece importante aclarar eso. Igual agradecer a Felipe la invitación. Generalmente no participo en este tipo de foros, entonces me parece bueno poder tener como este diálogo interdisciplinar, que de una u otra manera me parece que ya es un tanto tardío, ¿no? Quizás 5 años antes hubiera estado más bueno, pero aún así creo que, como decía la invitación de Felipe, de a ver si podemos ponernos de acuerdo, más allá de eso, creo que a lo que apuntaría esto es a dar cuenta de la necesidad de una formación pues clara en los diferentes aspectos en los que uno está comprometido aquí en la universidad como docente, ¿no? Entonces, igual al final habría que pues, establecer ahí una serie de preguntas, sobre todo para esclarecer un poquito estas inquietudes mías acá. Pero bueno, podemos comentar que la teoría freudiana ha tenido como una de sus características principales su carácter subversivo, ya que no solo a contracorriente de las concepciones del ser humano como ente racional y consciente, formuló lo inconsciente como el objeto teórico del psicoanálisis, sino que solidariamente con ello cambió la conceptualización de cultura y del lugar del sujeto en ella, ubicando la noción de inconsciente en la realidad misma del vínculo social. Las implicaciones que estas propuestas tienen se encuentran tanto en el origen de la psicología social, con orientación psicoanalítica, como en algunos de sus derivados vinculados a grupos e instituciones. Desde esta lógica, podríamos plantear a partir de Margarita Vaz, la psicología social intenta dar cuenta de procesos implicados en la subjetividad colectiva, es decir, en la producción de sujetos, procesos en donde lo inconsciente y las redes institucionales que arman la vida social tienen un papel fundamental. Esto nos permite pensar que precisamente este objeto de estudio puede enunciarse como el análisis de procesos subjetivos en sus aspectos intrapsíquico, intersubjetivo, transsubjetivo y transgeneracional, que permiten de una u otra forma la indagatoria y comprensión de la relación dialógica entre sujeto y cultura, así como de la articulación, tensión y conflicto de la cual ambos son efecto. A partir de esto se desprende algunos elementos también importantes para tener en cuenta, sobre todo en relación a pues, diferentes estatutos pues, que componen esta perspectiva psicoanalítica vinculado a la teoría social. Seguimos sobre todo los planteamientos de René Caes. Por una parte nos encontramos con dos saberes. Hay dos saberes, uno del inconsciente y otro saber sobre el inconsciente. Hay asimismo dos discursos, uno referente al estatuto teórico y otro referente al estatuto clínico. Y hay tres dimensiones de articulación de lo anterior, que tienen que ver con la transferencia, la interpretación y la teoría. Además, hay 4 aspectos o dimensiones de los que ya hacía referencia: intrasubjetivo, intersubjetivo, transsubjetivo y transgeneracional. Y por último, esto precipita 2 ámbitos de investigación e intervención más allá del estatuto netamente clínico del psicoanálisis, pues en relación al lugar, ¿no? Que acá precisamente tienen que ver con el grupo y la institución. A partir de esto queda delimitada una psicología social que toma del psicoanálisis tanto sus referentes de partida como los nortes heurístico-epistémico-metodológicos para la construcción de una teoría que define su campo en los propios de la subjetividad, integrando el estudio de los procesos sociales en tanto que indispensables, estructurantes y efectos de la realidad psíquica del sujeto, así como de los grupos e instituciones. De entrada podemos pensar la materia prima acá es el sujeto del inconsciente, ¿no? Podemos más adelante profundizar un poquito en esto, pero de entrada el supuesto o la premisa de entrada es que hay ahí en la institución, en el grupo, algo que de una u otra manera pues se precipita a partir de la
concepción freudiana de esta otra forma de entrarle al estudio del síntoma. En consecuencia, como señala Caes, construir la intersubjetividad como objeto teórico y como dispositivo metodológico en el psicoanálisis no puede guardarse una doble metapsicología. Por un lado, la del sujeto del inconsciente, en tanto que es un sujeto de grupo, y por otro lado, la de los conjuntos intersubjetivos, en tanto que forman y administran una parte específica de la realidad psíquica. A partir de esto, planteo un apartado sobre consideraciones epistémico-metodológicas. El estatuto epistémico-metodológico del psicoanálisis fue definido por Freud al señalar que el psicoanálisis es el nombre de un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías. En segundo lugar, es también un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas fundado en esa indagación. Y por último, una serie de intelecciones psicológicas ganadas por ese camino que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina que él denominaba científica, ¿no? Podemos plantear procedimiento, método e intelecciones es una terna que tiene como vértice el inconsciente en tanto objeto teórico que, como desarrollaremos un poco más adelante, nos remite a la existencia del sujeto psíquico, aquel que, como también advierte Freud, ha sido su objeto de investigación, así como el entramado de relaciones que a modo de marco de referencia han permitido y exigido a la vez su constitución y su vida psíquica. Es importante también resaltar aquí uno de los planteamientos fundamentales para establecer este vínculo entre psicología individual y psicología social que estaría en juego desde esta perspectiva, ¿no? Al respecto, Freud nos plantea en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, de hecho es en la primera página de ese libro, ahí nos dice: la oposición entre psicología individual y psicología social o colectiva, que a primera vista puede parecernos muy profunda, pierde gran parte de su significación en cuanto la sometemos a un examen más detenido. La psicología individual se concreta ciertamente al hombre aislado e investiga los caminos por los que él mismo intenta alcanzar la satisfacción de sus instintos, pero solo muy pocas veces y bajo determinadas condiciones excepcionales le es dado prescindir de las relaciones del individuo con sus semejantes. En la vida anímica individual aparece integrado siempre efectivamente el otro como modelo, objeto, auxiliar o adversario, y de este modo la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social en un sentido amplio pero plenamente justificado. Hay una línea de continuidad evidentemente para Freud, no se puede desechar de la problematización de la masa el estatuto de lo que él denomina individuo, ¿no? Más que establecer la posibilidad de un análisis aplicado, lo que se acentúa es precisamente la necesidad de articular esa mirada clínica a estos campos que no necesariamente estarían en polos opuestos, ¿no? El sujeto para Freud, quizá también como para Marx, pero con sus diferencias, es un efecto, un precipitado del orden de lo social. No hay sujeto sin sociedad. Si nos atenemos a estas afirmaciones, podemos llegar a conclusiones fundamentales para la ubicación epistemológica del psicoanálisis, ¿no? Al menos como una probable ubicación epistemológica. En primer lugar, la premisa sería: la existencia del sujeto, su constitución y funcionamiento psíquico están siempre en función del otro, el semejante. De hecho, la palabra existencia, si uno la descompone en existere, quiere decir ser desde fuera, estar precipitado, o ser afuera, estar precipitado desde el afuera. La segunda premisa: el otro es entendido en tanto presencia subjetiva y subjetivante. Tercero, los otros pertenecen, remiten y filian a un orden cultural y colectivo, grupo, etnia, clase, etc. Siguiente, el carácter ontológico de lo psíquico es netamente social. En consecuencia, la ubicación epistémica del psicoanálisis correspondería al campo de las ciencias sociales, con sus tensiones, con sus conflictos, pero estaría ubicado ahí. Y en consecuencia de esto mismo, el análisis de lo cultural no es un apéndice
sino una extensión necesaria. Cabe dar cuenta de este tipo de cuestiones en relación a lo que se promueve dentro de, al menos dentro de la investigación acá en Iztacala, ¿no? Es bien curioso que, por ejemplo, en el campo de la religión, siendo también nosotros uno de los países con más alto índice de catolicismo en el mundo, solo atrás de Brasil, de la universidad, al menos de este campus, los estudios sobre esos fenómenos que son netamente sociales son prácticamente nulos, ¿no? Hay un desinterés radical por el orden de lo social, como si la universidad estuviese ubicada en la luna y lo que sucede en el mundo no le afectara para nada, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que se acerca desde diferentes espacios, pero también hay que ser honestos y no hay como mucho interés en irse a ensuciar las manos por allá afuera, ¿no? ¿Cómo que vamos a hacer eso? Pero bueno, de esta exigencia que les planteaba Freud da cuenta desde 1913, sobre todo con la publicación de Tótem y Tabú, así como los textos subsecuentes conocidos como escritos sociales, en los que se hace patente el interés y el imperativo de elucidar sobre el ámbito de lo colectivo. Sin embargo, esa línea de reflexión no es exclusiva de esos textos ni de ese autor, ¿no? Dado que se ubica no solo a lo largo de la obra freudiana, sino también a lo largo de las problematizaciones de otros psicoanalistas, sí tradicionales y todavía del siglo XX, pero también de este siglo. Tomo, por ejemplo, la propuesta de Irene Greiser, a partir sobre todo de dar cuenta de un psicoanálisis que no necesariamente te remita al diván, un psicoanálisis más allá del diván. Con Irene Greiser lo que nos vamos a encontrar es lo siguiente. Miren, lo que plantea esta psicoanalista argentina es que, independientemente del campo o ámbito de investigación o intervención de que se trate, la psicología es siempre, en un sentido amplio, pero plenamente justificado, social, y su método es clínico. El campo de intervención precipita a la vez que el psicoanálisis no posibilita solo, sino que exige el análisis y la puesta en marcha de dispositivos que den cuenta e intervengan en lo colectivo. Si el síntoma, al estar articulado al orden del sujeto, pues de una u otra manera nos da noticia de que es un efecto netamente social. Si lo que plantea Lacan en su tesis de 1932 acerca de la psicosis paranoica y sus relaciones con la personalidad es que precisamente el delirio tiene un asiento, un precipitado netamente social, con el síntoma no es distinto. El síntoma se organiza socialmente. No es que yo me lo haya inventado a partir de un llamado de Dios. No. El síntoma y el delirio se construyen, se edifican socialmente, ¿no? Pero bueno, la obra freudiana, como todo texto, está abierto a múltiples e incluso contradictorias lecturas, por lo que es importante hacer explícitas las coordenadas desde las cuales se realiza pues la propuesta que acá se expone, ¿no? Que no es ni definitiva, ni es la única, ni mucho menos. Ante esto proponemos algunas otras líneas, siguiendo la línea de Greiser de pensar el psicoanálisis más allá del diván. En primer lugar, privilegiamos la propuesta epistémica freudiana en la que el sujeto del inconsciente es efecto de un orden simbólico. En consecuencia, como segunda propuesta, el análisis del orden simbólico-cultural es una exigencia si se trata de entender el orden de la subjetividad, ya que es condición sine qua non para el advenimiento, estructuración y manifestación del sujeto. Siguiente. Se parte de la conceptualización freudiana de lo social, configurado a partir del vínculo entre sujeto y el otro, cuya estancia y esencia está configurada por relaciones amorosas, erotismo, lazos afectivos, la sexualidad descentrada del puro orden de la genitalidad. Nada del psicoanálisis tendría que ver con la sexualidad genital, a eso se dedican los sexólogos. Siguiente. La clínica de lo social tiene como punto de partida el vínculo indisoluble entre sujeto y lo social, así
como la paradoja que ello implica, ya que es gracias a este vínculo que el sujeto existe y a la vez conlleva una constante contradicción y conflicto que lo hacen deseante, sufriente, portador de un síntoma que hace lazo y que de una u otra manera establece una pregunta al orden de la cotidianidad del que lo porta. Por último, a partir de esto es posible construir objetos de estudio y dispositivos de investigación e intervención en el campo de lo colectivo congruentes con el objeto de estudio del psicoanálisis, sin perder ni un ápice la especificidad epistémica o metodológica que de este se derivaría. Doy paso a una breve descripción del surgimiento de este campo. Serán 2 o 3 notas para pasar a otra serie de planteamientos. En este breve describir el surgimiento del campo podemos comentar el interés explícito del fundador del psicoanálisis por los temas y el orden de lo social colectivo se deja ver en su obra y se precipita en las obras posteriores, ¿no? La forma como este interés se manifiesta podemos ubicarlo al menos en 3 maneras. Primera, la teorización sobre temas eminentemente culturales, como ya se señaló a partir de los textos denominados sociales, ¿no? En relación a esto, René Caes planteará: estos textos no pueden reducirse a un simple ejercicio de psicoanálisis aplicado, sino como las bases para el desarrollo tanto de las teorías sobre los grupos y las instituciones, como para la implementación de una clínica de lo social. Segundo, la interlocución con otros discursos del campo de las ciencias sociales, de la cual se da cuenta cabal en las obras antes referidas, así como del interés que el psicoanálisis representaría para otras áreas de investigación como la filología, la filosofía, la historia, la estética, la sociología, la pedagogía e incluso el debate crítico con la teología, tal y como Freud lo refiere en el texto denominado Múltiple interés del psicoanálisis. Tercer lugar, la aplicación del psicoanálisis a espacios grupales e institucionales también fue una preocupación de la cual se ocupó la escuela surgida en Viena. Así vemos cómo, en colaboración con Oscar Pfister y Anna Freud, se vislumbró la posibilidad de llevar al terreno educativo los aportes del psicoanálisis. Eso desde la modalidad clásica, pero ya en la modalidad actual, me refiero al campo que se establece sobre todo en Argentina, dado que en Argentina el psicoanálisis sí tiene un lugar en la universidad pública. Acá en México no, los esfuerzos son más desde el ámbito particular, porque la misma universidad se ha encargado de ir orillando al psicoanálisis a una cuestión de oscurantismo, herejía, todo eso que le asusta, el lado oscuro, y todos esos lugares que no necesariamente tienen que ver con una lectura minuciosa de lo que aquí se presentaría. Digo, esto lo tomo como broma, ¿no? Porque a fin de cuentas en las bromas está algo del orden de la verdad. Pero bueno, en relación a esto, como señalan algunos epistemólogos de psicoanálisis como Paul Laurent Gasson, o quizá también Kyle Gaffey y algunos otros, la aplicación del método psicoanalítico fuera de la situación terapéutica y dirigido a todos los productos de la cultura en los que se puedan abordar, leer, interpretar y comprender distintos procesos inconscientes, pues es una de las potencialidades de esta dimensión de lo aplicable. No existe el psicoanálisis aplicado, existe un campo de intervención. Entonces habría que dar cuenta de que el psicoanálisis aplicado más bien sería como un interés de llevar al psicoanálisis quizá más a la metodología sociológica, ni siquiera antropológica. Quizá ahorita hablamos también de eso, si ustedes quieren. Para también, no sé cómo ando de tiempo. La cosa es que te avisan ya luego cuando te quedan 2 minutos y 10 minutos. Ah, bien, entonces tengo tiempo de hablar. 7 minutos. 10. Bien, después de estos tres aspectos que me parece importante: interlocución, aplicación y pues de una u otra manera lo que plantea
pues la base epistémica que es la teorización. Me interesaría hablar también de los supuestos teóricos y los principales abordajes o problemas tratados y problemáticas por resolver, ¿no? De entrada digo problemáticas por resolver porque pues toda investigación partiría del campo de lo abierto, ¿no? No hay un campo cerrado, al menos no desde acá, al que uno llegue y empiece a cuadricular para después extraer el dato duro y decir esto va a pasar a la siguiente ocasión. No, acá más bien el campo con el que se topa uno es con el campo del síntoma, y si a algo nos remite el síntoma es al campo de la escisión, al campo de lo abierto, a la imposibilidad de producir un cierre definitivo que te diese un conocimiento total sobre lo que ahí acontece. Entonces voy a abordar supuestos teóricos, principales abordajes y problemas tratados. Los campos de aplicación de la psicología social teórica desde el psicoanálisis parten de supuestos teóricos, los cuales fungen como brújula de orientación en el campo de intervención. El inconsciente freudiano surge como elemento princeps de problematización dentro de la clínica inédita que abre el siglo XX y que hasta la fecha sigue siendo fundamento de la práctica cotidiana de los psicoanalistas y de los psicólogos sociales estudiosos de las subjetividades de las premisas teóricas clínicas ya planteadas. La noción de inconsciente quiebra con la idea del sujeto autoconsciente, dueño de sus actos y de su voluntad. Inconsciente quiere decir todo aquello, es decir, representaciones, imágenes, deseos, fantasmas que no pueden acceder a la conciencia. Corresponde también a un modo de funcionamiento mental, es decir, produce efectos. Estos efectos se denominan formaciones y comprenden tanto manifestaciones psicológicas como los síntomas neuróticos, como fenómenos normales de la vida cotidiana, lapsus, sueños, funciones fallidas, síntomas. Incluso el énfasis que va a hacer Freud en estudiar el campo de los lapsus y de los chistes va a ser fundamental para dar cuenta de que el síntoma está estructurado precisamente como un lenguaje. Después Lacan va a replantear esto en relación al inconsciente, está estructurado como un lenguaje, no un aforismo bajo el cual subyacen un montón de elementos tanto de la antropología estructural de Lévi-Strauss como de la lingüística de Saussure, como de los mismos planteamientos de Freud. Pero bueno, este saber planteado en relación a los síntomas plantean una cierta legalidad en la cual operará condensación y desplazamiento, dando por resultado que el sujeto ocasionalmente dice algo que no quería decir, así como un chiste, ¿no? Como lo que mencionábamos hace 5 minutos. Gracias. Paso un poquito hacia problematización del inconsciente porque realmente es el núcleo duro del psicoanálisis. El filo del psicoanálisis es lo inconsciente, y si bien lo concebimos como representaciones, imágenes, deseos y fantasmas que no pueden acceder a la conciencia, este concepto no es meramente descriptivo, no corresponde únicamente a una cualidad de procesos psíquicos, sino también a un modo de funcionamiento mental eficaz, es decir, produce efectos apreciables en nuestra vida. Son estos efectos lo que se denominan formaciones o derivados del inconsciente y comprenden tanto manifestaciones psicopatológicas como son los síntomas neuróticos o de la histeria, como fenómenos de la vida cotidiana, lapsus, sueños, eso que ya les comentaba. Pero dejo esto y más bien me gustaría que se pudiese hacer énfasis en ámbito de intervención, ya no desde la cuestión teórica, sino desde una cuestión de la práctica que yo hago en función de esto, ¿no? Nada más, antes de ello voy a hablar de 3 ámbitos que tomo de algunos autores para darle forma a lo que posteriormente voy a comentar. Miren, sobre todo que voy a hacer énfasis en lo institucional y en lo grupal. Es importante dar cuenta que un grupo designa forma y estructura paradigmática de una organización de lugares intersubjetivos, al menos desde acá. En este sentido, las relaciones entre varios sujetos del inconsciente producen formaciones y procesos psíquicos que tienen una especificidad. Se trataría de una estructura intersubjetiva de grupo, vale decir, todos nuestros vínculos intersubjetivos organizados. Asimismo, un grupo nos presenta la designación de la forma y estructura de una organización
intrapsíquica, y como dispositivo artificial va dirigido a la investigación y el tratamiento e intervención en determinadas problemáticas. El ámbito de intervención es bien interesante, porque si decíamos que para Freud hay una línea de continuidad entre la psicología individual y la psicología colectiva, curiosamente la práctica que desde acá se puede realizar no te remite nada más al asunto ortodoxo del diván, ¿no? La figura clásica del psicoanalista fumando su pipa, metido en el consultorio todo el día, pues sí, esa está ahí, sigue ahí. Sin embargo, también está ese otro espacio donde puedes de una u otra forma vincularte a instituciones, y en instituciones, pues precisamente a partir de algunas de estas premisas más o menos planteadas a vuelo de pájaro, y no es albur, a partir de estas premisas más o menos bien, a partir de estas premisas uno parte de la legitimidad de que si te vas a meter a una institución y vas a abordar una problemática como por ejemplo la violencia, pues le digo esto a partir de mi experiencia personal en el trabajo en instituciones, ¿no? Que generalmente me he vinculado a instituciones IAP, instituciones de asistencia privada, sobre todo aquellas que trabajan con niños y adolescentes, pues entre población marginal, recogidos ya sea por DIF o recogidos ahí en condiciones complicadas en la calle, y generalmente el trabajo al que te convocan a realizar en la institución va dirigido precisamente pues a trabajar aspectos como violencia, como adicción. Entonces uno puede decir, pues hay un interés legítimo en ese campo, y hay también una metodología legítima desde este campo para poder dar cuenta del síntoma en tanto un configurador de orden social, en tanto algo que dice, en tanto algo que atraviesa una historia, en tanto algo que requiere una interlocución, no nada más para platicar y sentirse más tranquilo y a reaccionar, ¿no? Sino para dar cuenta de una serie de posibilidades que ese mismo dispositivo pues te puede presentar como potencialidad del sujeto. De lo que se trataría a fin de cuentas es en este momento nada más de dar una